La regla más bonita y la regla más humana que los seres humanos tenemos es aprender a buscar la felicidad para los demás, aprender a desearles a los demás lo mismo que desearíamos por nosotros mismos, la felicidad, la sinceridad. Minuto a minuto amar tu vida con valentía, entregarte a ella, de lo pequeño a grandes momentos, de los grandes comparte, disfruta, de los difíciles acepta, aprende. Recuerda que tu vida simplemente es vida y tienes que aprender a brillar en la oscuridad y también disfrutar de los días buenos. Es necesario aprender siempre que un buen terapeuta es un trabajo difícil, porque un buen terapeuta tiene que ser inmensamente compasivo, porque no son sus técnicas de terapia las que ayuda a la gente, es su entrega, su amor. No hay nada comparado al amor cuando se trata de curar las heridas del ser humano. Muchas técnicas pueden ser útiles cuando son usadas con apoyo, pero lo básico no es la técnica, sino el corazón amoroso que nosotros ponemos cada día, en el bien común, en el bien de nuestros familiares, en el bien de todas las personas que hacen lo posible para estar con nosotros todos los días, aprovechar esos momentos, aprovechar esos instantes de desayuno, almuerzo y merienda con las personas que amamos es súper interesante para nosotros mismos. Cuán interesante es aprender también a entender, a aceptar y perdonar, sobre todo a las personas que en algún momento hemos discutido. Hoy en Lo Sencillo de la Vida, qué importante que es hablar acerca de los padres. En estos programas hemos defendido bastante a los hijos, hemos defendido mucho la diferencia que tenemos que tener de pensamiento y de forma de crianza con nuestros hijos. Pero hoy en este programa vamos a hablar de padres. Hoy en este programa vamos a hablar de por qué los hijos les abandonan a los padres, por qué los hijos se pelean por los padres, por qué los hijos se quejan de los papás. Muchas veces los hijos tienen la mala tendencia a quejarse porque no fueron los papás perfectos, porque no fueron los papás que ellos quisieran o porque simplemente les ven todas las negativas a los papás y no se dan cuenta que la forma más equivocada de vivir es criticar a un papá. Yo pienso, en título personal, que no tenemos el derecho a criticarle a nuestro papá o a nuestra mamá. Como hijos, no creo que tengamos el derecho, porque existen 3 procesos y 3 pasos fundamentales. El aprender a comprender a nuestros padres, el aprender a aceptar como fueron nuestros padres y el aprender a perdonarles a nuestros padres. ¿Por qué el primer punto de comprenderles a nuestros padres? Nosotros podemos criticar y podremos decir fueron agresivos o tal vez fueron muy ocupados o no me dieron el tiempo necesario o no me dieron los juguetes necesarios o no me dieron la infancia que yo necesitaba. Pero qué importante es aprender a comprender un papá. Aprender a comprender el esfuerzo que hizo cuando tú eras bebé, el esfuerzo que él hizo cuando tú necesitabas pañales, cuando tú necesitabas leche, cuando tú necesitabas una escuela, cuando tú necesitabas un colegio. Y ese esfuerzo muchas veces nosotros lo minimizamos, porque pensamos que es obligación de los papás darnos todo, porque pensamos que es obligación de ellos, si nos trajeron al mundo, pues darnos lo que nos merecemos. Y qué importante es aprender nosotros a respetarles a nuestros papás, porque cuando nosotros nos quitamos de ese respeto hacia ellos, simplemente estamos generando, con la vara que mides serás medido. Sería feo que cuando tú tengas hijos, tus hijos te traten de la misma manera, porque uno vive en un mundo en donde da vueltas todos los días. Tal vez hoy estás arriba, mañana puedes estar abajo. Tal vez hoy puedes ser tú el que necesita pedir perdón, mañana serán a ti al que tengan que pedirte perdón. Pero qué importante que es cuando nosotros hablamos del respeto de los padres y el respeto para los padres. Hay padres que de una u otra forma se quedan abandonados. Los hijos salen, los hijos se van, los hijos migran y ya no les visitan, simplemente ya no están con ellos, ni siquiera tienen tiempo para llamarles. Y hoy es tan relativo el tema porque si hablamos de redes sociales, hablamos del tema virtual, tenemos más herramientas para tal vez conversar con ellos. Dentro de la realidad dirán muchos, claro, es que mi papá no tiene Facebook o mi papá no tiene WhatsApp, pero tenemos que darnos la oportunidad, claro, de saber que antes o que existen muchas maneras de que nosotros podamos estar con ellos, que nosotros podamos respetarles, que nosotros podamos identificar. Cuando nosotros somos niños, somos muy dependientes de los padres. Pero también nosotros cuando somos padres y cuando estamos entrando ya en la etapa de la tercera edad, también nos volvemos dependientes. Entonces, qué importante que es nosotros como hijos aprender a comprender, a aceptar y perdonar a nuestros papás. No con esa
disonancia cognitiva de prejuicio, de pensar que pude haber tenido papás diferentes, pensar que pude haber tenido otra vida diferente si tenía papás diferentes, porque son situaciones que uno se pone a pensar, no es que si a mí me hubieran criado de diferente manera, tal vez yo estuviera en otro lugar, o si mis papás me hubieran apoyado, o si mis papás me hubieran dado lo que no me dieron, tal vez y me iría mejor. Y te das cuenta que nada asegura esa percepción, nada asegura esa realidad que tú estás haciendo en la cabeza. Uno tiene que aprender primero a ser humilde, y esa humildad viene desde la gratitud de los papás por darte la vida, porque hay muchos papás que de una u otra forma toman una decisión de no dejar el proceso de embarazo, no dejar que termine el proceso de embarazo, y el hecho de nosotros de estar aquí respirando, el hecho de nosotros hoy estar escuchando esta emisora, es una gratitud hacia ellos, a decidir, a nuestra mamá tenernos 9 meses y a nuestro papá en algún momento tal vez por ese apoyo. Y también hablando de hogares disfuncionales, cuando tal vez no le conozco a mi papá, tal vez no le conozco a mi mamá, o tal vez mi papá nunca se asomó, nunca se hizo cargo, a veces es difícil aprender a perdonar, pero deberíamos también aprenderle a comprender por qué se fue, comprender por qué no quiso estar conmigo, porque todos tenemos errores y virtudes. Todos en algún momento nos podemos equivocar, todos en algún momento podemos cometer errores, y no me siento en este punto de mi vida con el derecho de criticarlos. Yo sé que te pudo haber faltado en tu infancia, tal vez te hizo falta en tu adolescencia, pero si tú honras todas las cosas negativas que puedes tener en ese momento de tu vida, obviamente vas a aprender a comprenderles. Y el comprenderles a nuestros papás es simplemente saber que también pasan por necesidades. Tal vez ellos no tenían la madurez suficiente, tal vez cuando te tenían, cuando estabas tú de niño. Pero qué importante es que nosotros, hoy que estamos jóvenes, hoy que estamos adolescentes, aprendemos a respetar y comprender, aceptar y perdonar a nuestros papás. Porque en algún momento vamos a ser papás. Y necesitamos a veces cerrar círculos emocionales para que en nuestro momento nos toquen círculos buenos. Si yo soy un hijo que tiene remordimiento, si yo soy un hijo que tiene rencor, si yo soy un hijo que vive culpándole o simplemente mandando conceptos negativos de mis papás, en algún momento vas a volver a ser papá y no te gustaría que tus hijos te traten así. Y no podemos decir, no, es que yo a mis hijos les voy a criar diferente. No, pero es que yo a mis hijos no les daría lo que mis papás me hicieron. Uno no sabe que cómo vas a ser de papá. Porque uno cuando no tiene hijos puede imaginarse lo que es el papá, pero cuando tienes hijos te das cuenta de que es una sensación y un amor en totalidad. Pero con ese amor que le tienes a tu hijo tienes que aprender a limitarle, tienes que aprender a educarle, tienes que aprender a reprenderle, porque de una otra forma también está dentro de la educación y dentro de los valores que tú le puedes dejar a tu hijo. Pero qué importante que es nosotros hoy darnos la oportunidad de comprender, aceptar y perdonar a nuestros papás, pensando que en algún momento vamos a tener hijos y nos gustaría mucho que nuestros hijos no nos califiquen o no peleen como tal vez nosotros hoy peleemos con nuestros papás. Cuando hablamos del tema de padres de hijos, también es interesante hablar de muchas cosas que también tienen que hacer los hijos dentro de la casa, porque se habla aquí dentro de la educación o del aspecto humanista, sobre todo, la libertad que tiene que tener un hijo, la libertad que tiene que tener un adolescente, pero también tienen obligaciones. Tienen obligaciones como hijos, tienen obligaciones como niños, tienen obligaciones como parte de la familia. Y qué importante que es cuando tú como papá también le das las obligaciones establecidas a tu hijo, obligaciones de acuerdo a su edad, obligaciones de acuerdo a su entorno, para que él vaya también generando esa autovaloración de respeto a las reglas de cada lugar en donde se encuentre, porque si uno va a la casa de un amigo, pues en esa casa va a haber reglas. Si uno llega a la escuela, pues en la escuela va a haber reglas. Si uno pasa al colegio, en el colegio va a haber reglas. Entonces, qué importante también es nosotros como papitos aprender desde chiquitos a darles las reglas necesarias que necesitan ellos cumplir como niños, como hijos o como adolescentes. Es ahí cuando tú comienzas a ganarte el amor, y también a los hijos que se den la oportunidad de perdonar
perdonar a los padres. Si tú eres hoy de los hijos que no habla con tus papás, que no les llama, que se ha alejado, porque a veces uno dice, no, pero es que me vive criticando. No, pero es que me vive simplemente diciéndome cosas negativas. No, pero es que mis papás pelean con mi pareja. Date cuenta que para tu papá no es fácil aceptar el cambio de generación que se ha dado en este mundo. Tal vez antes los papás estaban acostumbrados a que lo que ellos decían es la última palabra. Hoy en el siglo XXI se habla mucho de la comunicación entre padres e hijos, pero no por eso te vas a alejar de tus padres, o no por eso vas a dejar de visitarlos. Es difícil, y les digo de corazón, es súper difícil y penoso a veces ver en la calle o ver en lugares a ancianitos abandonados, a viejitos abandonados, y preguntarnos en algún momento dónde están sus hijos. ¿Dónde están sus hijos? Porque dentro de la ingratitud de los hijos es algo, suena hasta absurdo, pero común, porque los hijos son bastante ingratos. Los hijos son muy ingratos porque los hijos no se acuerdan o no hacen memoria de todo lo que los papás dieron por ellos. Y uno como hijo puede decir, no, a mí nunca me dio nada. O sea, no, mi papá a mí nunca me dio nada, mi papá conmigo siempre fue bravo, o mi mamá. Y no es así, porque nosotros, desde que llegamos al mundo, somos dependientes de. Y en el momento que tú concientizas que eras dependiente de, te das cuenta que ellos hicieron más de lo que tú necesitabas. Tú no sabes en la época que tú eras bebé cómo ellos se sacrificaban para tu alimento, para tu comida, para tu ropa. A veces yo me he encontrado con personas que dicen, pero es que mi papá tal vez no me pagó la escuela, o no me pagó el colegio, o no me pagó la universidad y por eso fue malo. Nadie sabe lo de nadie. Nadie sabe el estado económico de nadie. Nos damos cuenta de que tal vez no lo hicieron por malos, lo hicieron tal vez porque no tenían recursos económicos, pero no por eso pasan a ser malos padres. Tal vez en algún momento con lo que pudieron, te dieron vida, te dieron la oportunidad de que disfrutes el día a día de estar vivo y de respirar. Pero a veces nosotros nos hartamos de necesidades que a veces no necesitamos, valga la redundancia. Pobre no es el que menos tiene, pobre es el que más necesita. Y existen hijos tan pobres que exigen demasiado a los papás. Exigen mucho a los papás. Pero qué importante que es cuando tú entras en el proceso de comprender. Cuando hablamos de comprender, estamos hablando de que te des cuenta de que ellos se esforzaron por ti. Ellos dieron mucho por ti, así tú no te acuerdes de ellos, dieron la vida por ti. Pueda que generalices que tu papi tal vez fue parco, o tu mami fue un poco parca, o no fueron tan demostrativos emocionalmente, o tal vez fueron bravos, o te prohibieron muchas cosas, pero todos los que te prohibieron lo hicieron por tu bien. Todas las cosas que ellos te prohibieron lo hicieron por tu bien. Yo en algunos programas he sido de los que en algún momento he dado una crítica constructiva hacia los papitos. Pero no quiero decir que porque yo en algún momento he criticado las formas o los métodos de antes para criar, sean malos. No, porque de una u otra forma cada uno vive a su época. Hoy vivimos en el siglo de la tecnología. Antes no existía la tecnología. Hoy para los papás pretendo decir de que es fácil darle a un hijo un teléfono para que se concentre, o simplemente darle una tablet para que juegue. Antes los papás no tenían esa facilidad, y te das cuenta que un niño lo que más tiene es energía. Un niño lo que más tiene es juego, diversión, y a veces los papitos nos cansamos. Pero qué importante que es aprender a comprender, aceptar y perdonar a un papá. ¿Por qué comprender, aceptar y perdonar? Porque en la comprensión está el punto de equilibrio. El comprender el esfuerzo que ellos hicieron, el comprender cómo son ellos. Yo me he topado con mucha gente que les critica a los papás y no se dan cuenta que el criticarle a un papá o el criticarle a una mamá es criticarle al abuelo, al bisabuelo y al tatarabuelo, porque es una información genética, es una filosofía familiar. Si es que yo vengo de papás un poco rectos, de papás un poco rígidos, es porque los abuelos eran rígidos, es porque los tatarabuelos eran rígidos. Cuando nosotros decimos, no es que yo quisiera cambiar a mi papá, no es que mi papá es así, es que mi mamá es así, repetitivamente les estamos criticando a toda la familia, a todas nuestras generaciones. Y yo creo a título personal, y lo digo con toda la humildad del mundo, que ningún hijo tal vez tenga el derecho de criticarles a los papás, por más malos que hayan sido los papás. Porque a veces dicen, no, pero es que usted no se imagina lo malo que ha sido mi papá. Imagínese cómo eran los papás con su papá. O imagínese cómo eran tus abuelos con tu papá.
O imagínate cómo eran tus abuelos con tu mamá. Si tú estás hablando de que tu papá era rígido, de que tu papá era estricto, o que tu mamá era rígida, o tu mamá era súper estricta, imagínate cómo eran tus abuelos con ellos. Supuestamente contigo son más accesibles, pero no creo que tengamos el derecho de criticarles a nuestros papás. Y yo lo creo humildemente. No puedo generalizar que existan papás buenos o papás malos, pero cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus desequilibrios emocionales, cada uno tiene sus huecos emocionales. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es comprender. Me ha dicho a mí mucha gente en terapia, y yo qué saco perdonándoles, me han dicho. Y yo qué saco perdonándoles si no les veo ya 5, 10, 15, 20 años. No es que sacas algo perdonándoles, pero estar cerrando un círculo emocional en donde tus hijos no puedan o no pretendan que te hagan lo mismo que tú como hijo le estás haciendo a tu papá. La idea de perdonarles a tus papás, la idea de comprender a tus papás y la idea de aceptarles a tus papás, no simplemente es el hecho de luchar con mi ego, de luchar con mi orgullo, sino de cerrar ese círculo emocional, porque en algún momento yo voy a ser papá, en algún momento yo voy a ser abuelo. Y quisiera que esa generación que viene, hablando de mis hijos y de mis nietos, no tengan el mismo distanciamiento que yo tal vez tengo con mi papá, o que yo tal vez tengo con mi abuelo, con mi mamá. Porque esto es una cadena de emociones. Si hay un hijo que se pelea con los papás, luego, obviamente, van a ser los nietos los que estén distanciados del abuelo. Porque pasa en muchas familias, que el hijo o la hija se peleó con los papás y no permiten que los hijos les visiten a los abuelos. ¿Y en qué momento nosotros nos convencimos de que teníamos la verdad? El mejor físico del mundo lo decía Albert Einstein. El mundo es relativo. El mundo es muy relativo. Nunca nosotros podemos cerrarnos a pensar que tenemos la última palabra o la última razón, o que solo lo que nosotros pensamos es lo correcto. No podemos cerrarnos en ese punto. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo caso al egoísmo y al orgullo. Son dos diablos que peleamos todos los días, el ego y el orgullo. ¿Por qué voy a aceptar que estoy equivocado? ¿O por qué voy a aceptar que yo tuve la culpa si a mí me gritaron? Eso no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que desde el aspecto humano necesitamos a la familia, necesitamos a los amigos. ¿Por qué? Porque dentro de la psicología social es algo necesario para los seres humanos. Nosotros somos sociables. Y dentro de la parte familiar igual. Los animales se mueven en manadas porque en manadas se sienten más fuertes. Nosotros cuando hablamos de nuestra familia estamos hablando de nuestra manada. Y sí, estamos hablando de nuestra manada porque somos animales inteligentes. Realmente, somos identificados los seres humanos como animales inteligentes. Y lo mejor que podemos hacer es estar de buena con nuestra manada. Cuando se encuentran los problemas en donde el papá aconseja o la mamá aconseja y dicen, no, usted no sabe nada de la vida. Qué carencia y qué falta tan errónea que tenemos cuando damos estos comentarios, porque ellos tienen mucha sabiduría. Yo lo digo siempre, cuando usted quiera saber de la vida, cuando usted quiera tener respuestas a sus preguntas, converse con sus abuelos, converse con sus papás. Realmente ellos en algún momento le pueden dar el mejor consejo de su vida. ¿Por qué? Porque ellos ya han vivido. Y si no es un consejo que a usted le sirva, pues por lo menos compartió ese momento del consejo. Compartió ese momento que de una u otra forma pasó con su papá o con su mamá. Pero no rompamos familias. No rompamos familias. Nosotros a veces, y tengo que decirlo, cuando rompemos familias es cuando los hijos a veces terminan distanciándose de los papás, porque tal vez se pelearon porque no le aceptó a la nuera. Y se dan cuenta de que es una pelea innecesaria. Es una pelea innecesaria. O cuando los hermanos terminan peleándose, obviamente, y también se distancian por problemas de sus esposas. Son cosas que pasan a diario, pero se diferencia la inteligencia de un ser humano cuando en momento de tormenta, cuando en momento de ira demuestra su paciencia, demuestra su tolerancia. Porque tolerante puede ser una persona que pasa tranquila, pero en el momento de tormenta, en el momento de ira, en el momento de desilusión es cuando uno demuestra el carácter de la tolerancia y de la paciencia, no cuando estás tranquilo. Entonces, qué importante que es nosotros aprender, sobre todo en estas fechas donde viene Navidad, donde viene el nacimiento de Jesús, se acaba el año y todos nos ponemos sensitivos, todos nos ponemos emocionales. ¿Por qué no llamar? Si usted no quiere pedir perdón, pues no pida perdón, pero llame a preguntar cómo estás, cómo te sientes, cómo le fue.
Sea grato con las personas que le cambiaban los pañales, con la persona que le tuvieron en su vientre 9 meses. Sea grato con las personas que en algún momento se esforzaron hasta que usted tenga 17, 18, 19 años y pueda, obviamente, independizarse. Pero es necesario que usted con sus papás aprenda a comprender, a aceptar y a perdonar. ¿Por qué? Porque es el mejor ejemplo que nosotros podemos darles a nuestros hijos. Usted cierra un círculo emocional con un papá y tal vez sea un hijo el que tenga una actitud o un comportamiento diferente con usted, de apego y sobre todo de esa parte emocional que muchas veces cuando ya los papás están viejitos y los hijos están adultos, ya no se demuestran. Hoy en Lo Sencillo de la Vida, hablando acerca de los papás y los hijos que pelean o los hijos que abandonan a los papás, aprender a comprender, aceptar y a perdonar es el punto básico para simplemente romper esos lazos negativos. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Disfruta de la vida, ríe, baila, medita, perdona, te pide ayuda cuando lo necesites, delega tareas si te sientes cansado o cansada, permítete brillar, rompe con un hábito, comunica lo que sientes, realiza un proyecto deseado, ayuda a alguien que necesita, pinta un cuadro, respira, disfruta, viaja, pasea. Es lo que te vas a llevar siempre en esta vida. La inteligencia no se manifiesta por tener un determinado nivel de estudio. La inteligencia se demuestra cuando tienes la capacidad de guardar silencio cuando el ignorante hace ruido. Tienes que aprender a disfrutar de tu vida. Tu hijo no vale por una nota escolar, por una medalla o por estar en una posición del cuadro de honor. Tu hijo vale porque es una persona que necesita que lo ames independientemente de sus logros o fracasos que tenga en la vida. A veces tenemos la mala costumbre de calificar hijos inteligentes por notas buenas o notas malas. Y no nos damos cuenta de que no todo hijo va a salir bueno para matemáticas. Tal vez existan hijos que sean buenos para pintura, buenos para música. Al hijo hay que quererle como hijo. Al hijo no hay que compararle. Yo siempre digo, y me asusto cuando veo padres comparando las notas de los hijos. Me gustaría que los padres comparen la felicidad de los hijos. Es una comparación más humana. ¿Qué necesitamos para ser hijos felices? El tiempo que estamos con ellos. El regalo más grande para un hijo es nuestro tiempo. El regalo más grande para un hijo es el tiempo que nosotros estamos con ellos, jugando, hablándoles, demostrándoles el amor que sentimos. Un hijo no siente felicidad o un hijo no se le demuestra felicidad por el regalo más grande que le das o porque simplemente le regalas lo que él necesita. No, el regalo más lindo que uno puede darles a los hijos es el tiempo. Y qué importante que es ese regalo ser recíproco con los padres cuando los padres son viejitos o cuando los padres ya están en una edad avanzada. Darles el tiempo que ellos nos dieron en algún momento cuando éramos niños. Qué importante que es entender a nuestros papás que también tal vez tuvieron dificultades, en algún momento también salieron adelante, pese a que en algún momento pudieron hacer buenos o malos con nosotros. No necesitan calificativos los papás. Los papás no necesitan calificativos de los hijos. Los papás necesitan el respeto de padres. Hayan sido buenos, hayan sido malos, hayan estado con nosotros o nos hayan abandonado. Es mejor para nosotros perdonar que para ellos. Es mejor para nosotros soltar que para ellos. Es mejor para nosotros desligarnos de esa sensación incómoda que tenemos con ellos. Cuando uno guarda rencor, cuando uno guarda ira, cuando uno guarda desilusión, es como tomar un veneno y esperar que el otro se muera. Eso pasa cuando nosotros tenemos odio, cuando tenemos rencor, cuando tenemos ira, sobre todo hacia nuestros familiares. Porque de una u otra forma, cada vez que nos hablen de ellos, o cada vez que veamos un recuerdo, o cada vez que alguien nos pregunte por ellos, vamos a sentir una incomodidad, vamos a sentir una ira. Y la ira simplemente no te llena. La ira no es que en algún momento te beneficie. A veces nosotros cuando actuamos con ira, terminamos haciendo cosas no tan racionales. Porque cuando estás en ira no racionalizas lo que dices. Cuando estás en ira no racionalizas lo que actúas. Uno en un momento de ira simplemente quiere hacer daño, quiere dañar porque está con ira, está desilusionado. Pero qué importante que es cuando hablamos de la familia, el control de la ira. Qué importante que es cuando hablamos de la familia, el perdón. El perdón hacia mis errores y el perdón hacia los errores de los demás. Nadie nos pide perfectos.
Yo no sé en qué momento nos pusieron o nos pusimos solitos eso en la cabeza, de que mi papá o mi mamá tienen que ser perfectos, o que mis hermanos tienen que ser perfectos, o que mis maestros o mis profesores o mis amigos tienen que ser perfectos. No, todos vivimos en el lado de la luz y la oscuridad, todos tenemos errores y todos tenemos virtudes, y la mejor forma de aceptarnos, de comprendernos y de perdonarnos es eso, aceptar que todos en algún momento podemos equivocarnos, aceptar que todos en algún momento podemos realmente caernos. Cuando tú tienes una percepción más humana de lo que es un ser humano, valga la redundancia, te das cuenta de que no prejuicias, no juzgas ni criticas, porque lo que hoy estás juzgando tal vez mañana sea tu peor error, lo que hoy estás criticando tal vez mañana sea tu acción, lo que hoy tú estás generalizando como negativo tal vez mañana te toque a ti. Entonces, qué importante que es mantener los lazos familiares, qué importante que es romper el orgullo, romper el ego, sobre todo con los familiares. Yo no sé por qué con la familia tendemos a ser más orgullosos, o con la familia tendemos a ser un poco más egocentristas. No es que si no me habla, yo no le hablo. No es que si él no me llama, yo no le llamo. No, pero es que él es el que empezó, entonces él es el que tiene que pedir perdón. Hay personas que cuando se disgustan entre la familia se distancian. Esa es la mejor solución de ellos, distanciarse. Ya no se vuelven a hablar. Y como vuelvo y repito, la familia siempre se va a basar de las generaciones que estás dejando. Es súper indignante un poco. ¿Y por qué digo indignante? Porque cuando los hermanos o los primos o simplemente la familia se pelea, las descendencias terminan alejándose. Los primos ya no se llevan, los sobrinos ya no se llevan. Y por pelea de adultos. Y muchas veces por ego o por orgullo de adultos. La familia es lo mejor que tenemos nosotros, porque la familia es la única que está cuando realmente necesitas. En las buenas nosotros conocemos rostros, y en las malas nosotros conocemos corazones. Y casi por lo general, si tú haces un recorderis de todas las veces que estuviste mal, tal vez tu familia estuvo ahí. Y si no estuvo tu familia ahí, tal vez es porque tú no permitiste que ellos estén, porque tú no buscaste la ayuda necesaria, porque tú no buscaste un consejo, porque nos gana el orgullo, nos gana el ego. Qué importante cuando nosotros tenemos ira, cuando nosotros tenemos dolor, cuando nosotros tenemos desilusión, comprender, aceptar y perdonar. Parece fácil repetirlo, comprender, aceptar y perdonar, pero el proceso es difícil porque tienes que pelear con tu ego y tienes que pelear con tu orgullo. Y cuando tú visualizas un premio hacia ese estímulo que tú puedes dar, porque uno dice, bueno, ¿y yo qué gano? Uno como ser humano siempre se pregunta eso. Bueno, ¿y yo qué gano pidiendo perdón? Bueno, ¿y yo qué gano disculpándome? Bueno, ¿y yo qué gano visitándole a mis papás si ya están viejitos? Lo que ganas es cerrar círculos emocionales para que cuando tú estés en ese proceso de vejez, tal vez ya no te quedes solo. Lo dice el libro sagrado, que con la vara que mides serás medido. Y eso es algo tan real. Eso es algo tan real. Porque en este mundo estamos en el espacio rotativo. Y rodamos todos los días en la órbita, y un día puedes tener todo y al otro día no puedes tener nada. Pero qué importante que es que tú aprendas a poner, sobre todo, pasos positivos. Y los pasos positivos comienzan desde el perdón, desde la aceptación, sobre todo desde la caridad también. Porque uno tiene que ser caritativo. Si tú eres de los que no siente perdonar, y si tú eres de los que siente que te hicieron demasiado daños, sé caritativo y perdona. Porque tú quieres arreglar tu vida. Porque tú tienes una vida todavía. Porque tú tienes una descendencia. A veces cambiarles a los papás es difícil. Porque los papás se llenan de su sabiduría. Pero no podemos criticarles. No podemos minimizarles. No podemos imaginarnos que pudimos haber tenido mejores papás, porque muchas veces estos pensamientos nos frustran y entramos en comparaciones imaginarias. Si no hubiera tenido esos papás, o si hubiera tenido papás más comprensivos, estuviera en otro lado. Mentira. Nadie te asegura eso. Simplemente es una especulación, una imaginación que te está dando la cabeza. Pero no por eso vas a minimizar a los papás verdaderos, a los que tienes y a los que estaban contigo. Es a veces tan vergonzoso encontrar gente que se avergüenza de los papás, y uno siente vergüenza ajena, ¿no?
Cuando hay gente que se avergüenza de los papás. Que se avergüenza de los papás porque se cree más blanco, se avergüenza de los papás porque se cree más intelectual, o se avergüenza de los papás simplemente porque su sociedad ahora es de otro target, poniéndolo entre comillas. Y los hijos que se avergüenzan de los papás no se dan cuenta la acción tan ridícula que terminan teniendo. Porque el avergonzarte de tu papá es simplemente que te quites identidad. Las personas que se avergüenzan de los papás se quitan identidad. Y el que no tiene identidad no tiene nada que dar. Por eso uno tiene que aprender a tener identidad. Ser orgulloso de donde es. Ser orgulloso de donde viene. Ser orgulloso de las personas, de quienes vienen. Cuando nosotros somos orgullosos de nuestras raíces, nuestro árbol y nuestro tronco es más fuerte. Cuando nosotros somos orgullosos de dónde venimos, de quiénes son nuestros familiares, cuál es nuestra genética, sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero cuando nosotros no estamos orgullosos de nuestra genética, de dónde venimos y de quiénes son nuestros antecesores o de quiénes descendemos, de una u otra forma, vamos a vivir desequilibrados. Qué importante que es aprender a generar gratitud con los que te dieron la vida. Qué importante que es tener gratitud con los que en tus primeros años estuvieron contigo. Aprende a amarles, aprende a quererles, aprende a respetarles. Hoy es un buen momento para pedir perdón. Hoy es un buen momento para comprender. Hoy es un buen momento para perdonar. No les critiques a tus papás. Si tú eres de los hijos que termina criticándoles, tal vez porque tus papás en algún momento se divorciaron, o porque tus papás en algún momento tal vez se pelearon o se engañaron. Si tú eres de los que le critica a tu papá o de los que le critica a tu mamá porque tal vez te enteraste que fueron infieles, tú no tienes el derecho de criticarles. No sabes cómo ellos se sintieron para caer en eso. No sabes ni siquiera o no tienes ni idea cómo ellos se sentían en el momento que se equivocaron. Nadie en este mundo puede decir que no se ha equivocado. Que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Nadie, todos nos equivocamos. Todos tenemos falencias, todos tenemos errores. Todos en algún momento hacemos cosas que nos vamos a arrepentir, porque es parte del aprendizaje del ser humano. Pero no por eso me voy a sentir con el derecho de criticarles, de juzgarles. Qué feo que es cuando te encuentras con el hijo que tiene los mismos comentarios negativos de un papá o de una mamá y vive hablando mal del papá y de la mamá en todos los lados. No sé qué quiere ganar, si quiere ganar pena de los que le conocen o simplemente quiere que todos conozcan lo malo que fueron sus papás con él. No te va a cambiar la vida, no vas a ganar nada. Uno tiene que aprender a vivir, uno tiene que aprender a dar y uno tiene, sobre todo, que aprender a respetar. Y en el respeto está esa asimilación constante de que es mi papá y es mi mamá y por más errores que hayan tenido son mis papás. No tengo el derecho a criticarles. Cuando tú tengas su edad o cuando tú estés en su misma situación, tal vez se podría identificar que tengas el derecho de hacerlo, pero no. Yo a título personal creo que no. Creo que realmente un hijo no debería criticarles a los papás. Aprendan a respetarles, aprendan a valorarles. Porque ese respeto es el mismo respeto que tus hijos te van a dar cuando tú seas papá. Recordarles que en Lo Sencillo de la Vida es un programa que busca el lado humano de las personas. Es un programa que busca el lado sencillo de la vida, el lado sencillo de las personas. A veces nos hacemos problemas por cosas tan irreales, a veces nos quejamos por cosas tan insignificantes y no nos damos cuenta que el hecho de respirar, el hecho de comer y el hecho de dormir simplemente es una bendición, porque no todo el mundo lo hace. Hay gente que trabaja demasiado que tal vez y no se permite dormir. Hay gente que en algún momento está en la calle y no tiene un plato de comida. Hay gente que está en la calle y ni siquiera les conoce a sus papás. Tú en este momento les tienes a tus papás y ni siquiera les llamas. Ni siquiera les preguntas cómo se sienten o cómo están. Valora lo que tienes. Aprende a generar gratitud todos los días con lo que tienes. No vivas quejándote por lo que te falta, porque pobre es el que más necesita. La gente pobre es la que más necesita.
Siempre recordarles que nos pueden encontrar en Mandala Holístico en el Facebook, en el canal de YouTube como Lo Sencillo de la Vida. Estamos en el norte de Quito como Mandala Holístico. Atendemos previa cita de 8 de la mañana a 7 de la noche al 0987-566-914 o al 0998 650821. Yo como siempre dándoles todas las bendiciones del mundo, que disfruten, que vivan, que aprendan a disfrutar simplemente de su realidad. Aprendan a dar lo mejor de ustedes. Aprendan a ser buenos. Aprendan a dar sin esperar. Lo podemos hacer, lo podemos hacer. Solo es cuestión de práctica, como todo en la vida. Disciplina y práctica es lo que necesitamos para perfeccionar cualquier cosa en la vida. Si tú comienzas a practicar tu bondad, si tú comienzas a practicar simplemente tu solidaridad, en algún momento vas a ver lo hermoso que se siente cambiar vidas, cambiar gente y sobre todo cambiar de actitud a personas que viven en ira o a personas que viven en desilusión. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy encantado de estar lunes y martes en tu programa Lo Sencillo de la Vida. Mil bendiciones y les espero mañana para seguir en este camino tan bonito que es el camino humanizado, el camino de la bondad, el camino de la perfección y el camino de la aceptación. Aceptarse con errores y virtudes es el mejor camino que tenemos, porque cuando tú aceptas que tienes errores y cuando tú aceptas que tienes virtudes, dejas de criticar a las personas que también tienen errores contigo. Dejas de criticar a las personas que se equivocan contigo, porque mañana puedes ser tú. El perdón es la puerta para la felicidad. Buenas tardes, bendiciones, chau chau.